Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy con la honradora presencia de un hombre que en este país tiene su historia. Hablamos de licenciado Rafael Gamundi Cordero, abogado, ex diputado, presidente ad vitam del fundador del Partido Revolucionario Social Demócrata. Con él, Diana y yo vamos a conversar sobre acontecimientos históricos que han pasado en el país y que él ha participado en los mismos. Pero yo quiero decirle al pueblo dominicano de algo entre este señor y yo, que creo que no queda ningún testigo vivo. Cuando Manolo partió a la montaña, nosotros, él, Hercilio Veloz, Carlos Baitisol, José Francisco Peña Gómez, Pichirilo también, íbamos a formar un frente para apoyar a Manolo yéndonos por Ocoa. Es decir, ya teníamos las armas listas para coger para allá. Eso fue el día 18-19. Pero Peña Gómez nos salvó porque llegó y dijo, esta reunión hay que desbaratarla. Ya la guardia tiene, porque él le decía a la guardia, ya la guardia tiene rodeado a Manolo. Si deja que llegue la 12, nosotros no iban a matar porque no íbamos a ir por Ocoa a encontrarnos en la montaña con Manolo. Es decir, que este señor que está aquí, deje levantarle un brazo. Para mí, ha luchado, para mí es un hombre que tanto en la revolución como en otros acontecimientos, así, siempre da el frente. Siempre da el frente. De manera que vamos a entrevistar a un héroe nacional, para mí, un héroe nacional. Con pocos años, con 90 años nada más, pero todavía él está dispuesto a coger un fusil si se necesita. Diana, tu pregunta. Bueno, primero que todo, saludar ya de forma formal a una persona, a un personaje, diría yo, que es clave en la historia dominicana y es clave en nuestra sociedad. Y es algo que es lamentable que no se dé mucho a conocer, pero quienes lo conocen, mi abuelo y su generación, pues evidentemente lo recuerdan como debe de ser, como un héroe nacional. Así que de forma ya formal, bienvenido al programa y espero que sea de su agrado esta intervención. Ella es mi nieta, se va a quedar con el programa. Sí. Eso esperamos, eso esperamos. Vamos, la pregunta. Bueno, llevando ese mismo tenor de la historia, de la antigua historia, la antigua República Dominicana, esta amistad entre ustedes dos, cosa que se mencionó desde el principio, me ha llamado mucho la atención. ¿Y cómo se formó? ¿Cómo llegaron ustedes a verse? Un mocano, una persona de La Vega, ¿cómo llegan a compaginar de esa forma? ¿Y cómo llegan a crear ese maravilloso equipo que por gracias a Dios no se dio la misión, ¿verdad? Porque no estaríamos aquí, yo no estaría aquí. Pero ¿cómo llegó esa amistad a conformarse? ¿Cómo llegaron ustedes a tener el mismo propósito en este marco? Es muy importante conocerlo y saber cómo la hemos mantenido Efectivamente. durante largos años. Muchos. Para mí, todo nació con el principio de la Revolución Dominicana. Ok. Esos objetivos fundamentales que era lo de rescatar la dignidad y el decoro de este país, usurpado, aplastado por grupos de comerciantes, religiosos y militares. No, realmente es impresionante y siento que es bueno remarcarlo porque para llevar una línea de la historia debemos saber el principio. Y entiendo que la Revolución Dominicana es un tema que no debe dejarse morir bajo ninguna circunstancia. El principio es el siguiente, y es muy importante, como tú señalas. Hay que conocer el principio, Claro. para poder saber cuál fue el final, Claro. que todavía no está el final. Que no es al final y que no se le divisa todavía el final. Debo decirte lo siguiente. Yo estaba en el exilio. Ok. Cuando llego, a los pocos días, o al poco tiempo, semanas, ¿sí? se produjo la agresión de la Policía Nacional a Ciudad Nueva, sobre todo a la calle donde vivía Hercilio, Espaillat. para la calle Espaillat. Calle famosa esa. Y ellos sí. Hercilio fue un hombre que se hizo popular hasta hoy, fundamentalmente por esa gran batalla que libró ahí. Siempre la menciona. Y fue victoriosa. Sí.
porque todavía la gente lo recuerda. Fue grande y se inicia una persecución contra él y contra ellos, y tuvo la suerte de encontrarse siempre con hombres de mucha calidad como José Francisco Peña Gómez, que lo protegieron. Eso es cierto. Entonces ahí ya nace una empatía formidable, porque además él tiene condiciones especiales de acercarse a la gente Eso es cierto. y se gana la confianza de la gente. Y el que no tiene ese espíritu de ganarse la confianza de la gente no puede ser dirigente de ninguna acción que necesite masa. Claro. Las masas son la base fundamental de la acción de un político cualquiera. Y es más, se le recuerda principalmente por esa batalla, pero ha librado todas las batallas fundamentales para desarrollar el espíritu revolucionario de la gente. Porque sin esa voluntad de luchar, sin ese espíritu de combate, no hay posibilidad de victoria. El que no tiene gente, el que no tiene masa, el que no tiene estructura, no tiene posibilidad de vencer en nada, ni siquiera en actividades profesionales de cualquier índole. Entonces yo conocí a Exilio, de ahí entonces se fue arreciando esa unidad. Y él era amigo de Manolo Tavares Justo, yo también. Ok. Yo era muy amigo de Manolo y de su familia, porque todos éramos del Cibao Central, de Moca, de Salcedo y de La Vega. Tenemos esa posibilidad. Entonces, cuando Manolo intenta, cuando da el golpe de Estado, José Francisco Peña Gómez levanta un documento extraordinario, valiente, que decía, el mismo día, el golpe fue el 24 y el 25 de la mañana ya estaba ese documento circulando por la prensa y por cualquier sitio, que lo hicimos en mimeógrafo primero. Exacto. En mimeógrafo. Wow. Y ahí decía Peña Gómez, dominicanas y dominicanos, en la República Dominicana ha sido violentados los principios fundamentales de la fundación de la Trinitaria y la República Dominicana. Wow. Un grupo de militares, comenzaba un grupo de comerciantes, empresarios, religiosos y militares, han violentado sus obligaciones de defender la soberanía nacional, especialmente los coroneles y generales traidores de las Fuerzas Armadas. Y sacerdotes también, Sí, religiosos. religiosos, sí. Y entonces, cuando Peña Gómez emite ese documento, nosotros lo distribuimos, Claro. y nos hicimos cargo de esas posiciones, cada quien tuvo que buscar refugio. Peña Gómez, César Roque, Napoleón Núñez, Mota Contín y yo nos fuimos a donde hoy está la Guácara Taína. Eso era una cueva llena de murciélagos. Ah. Miles y miles de ok. murciélagos. Salían de tarde ahí esas. Y fuimos buscando refugio hasta que se dieron las condiciones de tener armas, organizar las armas y prepararnos para la acción militar. En eso, Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, va organizando un ejército desde la para irse a la montaña. Ok. Mi compadre José Francisco Peña Gómez, en un principio, no estaba de acuerdo con que nos fuéramos en ese momento. Él decía que había que esperar que se crearan las condiciones populares para tener entonces hombres en la calle, militares en los cuarteles y religiosos apoyando
ese movimiento de restaurar los principios violentados en la República Dominicana. Peña Gómez dice que había que esperar. Inclusive, pero ya está formándose el Ejército de Liberación Dominicana. Se llamaba 5 de julio. Sí. Y tú y yo éramos los comandantes de ese ejército para rescatar esos principios. El Manolo se va a la montaña. En un momento determinado, el plan de nosotros era irnos por Ocoa. Okay. De tu abuelo, yo y otros compañeros que íbamos por Ocoa. César Roque estaba también. César Roque, César Roque. Estaba Pichirilo. Y Pichirilo, que estaban en el ejército y estábamos en el plan de ir por ese lado. Okay. Ustedes mejor memoria que yo. Y Carlos Báez Tesol. ¿Eh? Carlos Báez Tesol. Sí. Y el diputado de Báez de Baní. Ah, ok, sí. Entonces, en ese momento, Peña Gómez entiende que están rodeando a Manolo, que no había posibilidad de acción. Él lo sabía desde hacía tiempo. Claro. Y entonces nos fuimos replegando. Sin embargo, yo tenía 30 hombres que lo había preparado militarmente en la finca de Ney Pimentel en La Vega. Una finca grande de cacautales. Y le dije a Peña Gómez que estaba escondido en él, ya habíamos salido de la cueva, y él estaba en el ensanche Isabelita. Sí. En la casa, en la residencia de un turco, no sé. De la Isabelita, entonces me dice, Rafa, ve donde Manolo. Todavía ya Manolo está todo preparado para irse para la Loma, todo. Dile que no hay, que le he dicho que no hay condiciones para esa acción, que hay que esperar. Yo fui donde Manolo. Manolo me dijo, no, ustedes están equivocados, las condiciones están dadas. Y se fue para la Loma. Y todo el mundo sabe los resultados dolorosos Y lamentables. que ocurrieron ahí a partir de ahí. Y nosotros, como es natural, ya dejamos el plan. Yo seguí, como le digo, con esos 30 hombres que yo tenía. Los traigo y los meto en el Hotel Londres, Londres, sí. que era un disparate mío, un liberalismo. ¿Cómo voy a meter 30 hombres en un hotel para irnos para la Loma? Liberalismo, pero lo metí ahí. La juventud. Sí, pero lo metí ahí. Y entonces de ahí salgo para Ocoa, para ir donde está Polo Rodríguez, que era mi amigo. Entonces, cuando yo salgo, procuro al doctor Báez en Baní, que era el diputado de allá. Llegamos a Ocoa, buscamos al encargado del 14 de junio en Ocoa y nos lleva a donde está Polo. Salimos para donde está Polo, pero no llegamos, porque cuando estamos donde el guía, que nos iba a llevar a donde estaban peleando, que ahí estaba la Piqui. Sí, Piqui. La Piquilora. Y entonces, cuando llegamos, ahí viene un campesino corriendo, clamando, muertos todos los comunistas, está muerto todo, hay una mujer herida. No le habían herido nada a la Piqui, era la sangre de otros guerrilleros, de los que estaban ahí. Estaba vivo Rafa Pérez, Sí, Rafa Pérez. que tiene un programa semanal, semanal no, programa histórico, muy bueno. Bueno, y ahí tuvimos que bajar. Ya cuando llego a Ocoa, nos van a dar alto la guardia. Ustedes son guerrilleros y nos van a tener que fusilar. Y por suerte me recordé que Fongamundi tiene una finca de café allá en Rancho Arriba. Fongamundi. Sí, la finca más grande de café que había en ese tiempo. Y entonces yo le dije al guardia, no, yo vengo aquí a inspeccionar la finca de mi abuelo. Entonces,
que eran de una compañía, no de mi abuelo. Entonces, usted es de esa gente, yo sí, le enseñé la cédula, como yo no era popular en ese tiempo, todavía no teníamos mucho conocimiento. Me dice, bueno, pues deme algo y váyase. Ok. Y le di 20 pesos. 20 pesos. Era un dineral. Era un dinero en ese tiempo. Bueno, entonces ahí bajé y cuando vuelvo al hotel, ahí me dice un militante del político del Partido Revolucionario Dominicano, que había sido jefe de una zona. Pero en ese momento yo no sabía que él se había ido a la guardia, a la policía. Pero no vendido ni mucho menos, no, un hombre honorable, era un hombre honorable. Pero cuando él me ve que yo llego, me dice, Rafa. Y yo volteo la cara y digo, oh, Bombo. Le decíamos Bombo. Ok. Bombo. No, Bombo no. Teniente. Y no voy a decir el nombre, teniente. Entonces, ¿qué tú haces aquí? Dice, no, yo creía que él había ido atraído por mí, que íbamos a pelear. Y él va en la persecución contra nosotros. Exacto. Ok. Sí. Wow. Entonces, cuando va ahí, me dice, entrégate, porque ustedes van prácticamente a quedar muertos. Y él me quiere ayudar. Digo, ¿y los otros? No, yo soy el jefe de ellos. Quiere decir que si van a matar, nos van a matar a todos. Dice, pero te voy a dar 15 minutos para que hable con ellos, a ver si se quieren rendir. Y entonces ya todo, bueno, a ver, hablé con ellos. Una parte dijo que sí, otro que no. Brea Peña me había dado 800 pesos. Yo los repartí. Que era un dineral, ¿eh? Sí, 800 pesos. antes de que se produjera la acción, que se tenía que producir, lo repartí. Bueno, y ahí quedamos, nos fuimos. Pudimos salir, quedamos bien por la ayuda del teniente, que había sido mi amigo y militante del partido. Bueno, ahí se para la cuestión de Manolo. Ajá. Entonces fueron 16, no, 6 comandos de guerrilla que se habían formado en la loma. Sí, porque había por el este. Sí, había en el este, había en el Cibao, fueron 7 frentes Sí, guerrilleros exacto. que se formaron. Y todos tuvieron que se rindieron. Ahí nada más quedaron vivos también Harley Herman y Claudio Camaño. Sí. Digo, no, y quedaron más. También estaba de Pradel. Pero me digo que quedaron vivos largo tiempo. Porque Fidelio también quedó vivo ahí, Sí. en esa edición. Quedaron Bueno. muchos vivos. Pausamos, amigos. Bueno, Rafa, ¿el partido en qué está en estos momentos? O sea, ¿está trabajando con intenciones de ir en las próximas elecciones o está silenciado? Estamos trabajando duramente, manteniendo siempre los principios que eran libertad, democracia, justicia social y respeto a la Constitución. Claro que sí. Por lo que nos organizamos nosotros en la lucha militar en un momento determinado. Luis Decán sigue en... Nosotros, bueno, tú eras más joven, como tú dices, yo comencé a la lucha política desde el 57. Eso hace muchos años. Wow. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Y de ahí, pues estuve en el exilio, como te decía, cuando vengo, me junto con Arcilio, con Fiquito con Fiquito. y otra gente. Carlos Báez Tisol. Carlos Báez Tisol. De los hombres principales de nosotros. Sí. Bueno, todo ese tiempo. Y hasta que el PRD gana las elecciones en el 1962. Las elecciones fueron el 20 de diciembre de 1962. Y ahí gana Juan el Bosch. profesor Juan Bosch. Y había un programa excelente
un programa formidable, que si no se da ese golpe de Estado, la República Dominicana fuera hoy una potencia. Bueno, la constitución más avanzada que se recuerde le quedó... La constitución más avanzada de América Latina en ese entonces. Y era una constitución popular, porque ahí sí es verdad que participó el pueblo a través de los organismos que se crearon para eso. Y entonces, en cada gobernación se tenía el programa aprobado ya por el Congreso. Un programa agrícola, un programa comercial, un programa de la industria, un programa profesional, de seguridad social, un programa muy avanzado, muy avanzado. La tierra para el campesino. La tierra para los campesinos, las 3 comidas calientes, ¿te acuerdas? Las 3 comidas Claro, calientes, claro. Y casas, habitaciones para la familia, y mucho respeto a la familia. No, y respeto a los derechos humanos, a libertades públicas. Fue una constitución excelente, fue formidable. Desgraciadamente no la pudimos aplicar, pero se intentó. Se luchó por ella e inclusive luego en defensa de esa constitución murieron miles de dominicanos y tuvimos la desgracia de que fuerzas norteamericanas del imperialismo, no norteamericanas de la decencia, porque los Estados Unidos son un país decente, sus masas, su gente, y gente muy avanzada, pero tiene un grupo que se llama el imperio, el imperialismo. Entonces ese grupo fue el que ordenó la invasión a la República Dominicana. Llegamos a tener 42.000 marines agrediendo a nuestro pueblo. Y forman entonces un gobierno inventado. Un gobierno inventado con hombres que habían sido héroes. Exacto. Antonio Inver Barrera. Antonio Inver Barrera, Luis Abel Batió, habían sido héroes cuando mataron a Trujillo. Pero después cuando llaman al imperialismo a que venga con su tropa a matar a dominicanos, ya ahí la cosa cambió. Totalmente. Y recuérdate que en la parte alta de la capital, Operación Limpieza. en la operación limpieza, Wow, qué nombre. que era liquidar a todo el mundo. Limpiar significaba matarnos a todos, Wow, qué Sobre todo la juventud. a la juventud. Ahí Pero ellos, Ahí murió Yolanda Guzmán. en siendo varón, a los primeros días de la revolución, Sí. a Yolanda y al periodista Luis Reyes Acosta. No, Luis Reyes Acosta, era Luis Reyes, pero no Acosta. Sí, Luis Reyes Acosta, sí. Acosta era que estábamos en el palacio que le decíamos nosotros, Sí. el edificio Copelo. No, ese era Luis Acosta Tejeda, Que era cubano. que era cubano. Bueno, entonces, pero esos héroes de ese momento olvidaron su heroicidad. Y después viene aquí en Ciudad Nueva, muy perseguido, tuviste tú. En la zona colonial, Ciudad Nueva, las actividades políticas que se estaban haciendo ahí fueron grandiosas. Y esa lucha fue abriendo caminos para que el pueblo dominicano comprendiera una vez más, porque ya lo había comprendido antes. Aquí han habido 3 grandes luchas. La lucha por la independencia nacional, bajo el mando de Juan Pablo Duarte. La Sánchez y restauración Mella. por Luperón. Y la restauración de la República por Gregorio Luperón y Benito Monción y Santiago Rodríguez. Y en el abril, encabezado por Camaño. Y entonces, luego, viene la gran revolución dirigida por Francisco Alberto Camaño de Ñón, que era tu amigo, Claro. muy amigo tuyo. Sí. Inclusive en una correspondencia de último, no hace mucho. Es Sí. más, en el diario de Camaño, Sí. ahí estamos nosotros, Sí. en el diario de Camaño. Y ahí está cuando él te pidió que opinaras Sí. sobre, Que cómo estaba el país. quería saber de lo que tu opinión. Exacto.
Yo le mandé una carta explicándole a él Sí, cómo estaba la situación en el país. del país. Vamos a volver al partido, porque tiene un nombre tan precioso, socialdemócrata, revolucionario socialdemócrata. Usted es de los fundadores de ese partido, Sí. de los fundadores. Partido que fundó Atuey del Can también. Nosotros fundamos ese partido con la misma. Fíjate una cosa, muy importante. Cuando Peña Gómez, en esa noche, bueno, el doctor Gómez, que me acompaña, estaba, recuerda, cuando se fueron dando las condiciones para que ese partido, para que se produjera la división. Porque después en la formación del partido, creo que el doctor Gómez estaba en Nueva York, no recuerdo bien. Pero ahí en ese partido dice, y eso es lo importante, Peña Gómez, Atuey de Can, en su discurso, este partido se forma para conservar intactos los principios revolucionarios que encabezó José Francisco Peña Gómez, que dice libertad, democracia, justicia social, y en ese tiempo decía no religión. No relación. Pero era entonces, quería decir, la reelección que violaba los principios constitucionales era rechazada. Sin embargo, luego viene la transformación de la Constitución que dice el que viole los principios democráticos constitucionales es traidor a la patria. Entonces, sí, eso fue para todo el mundo. Entonces nosotros asumimos inmediatamente libertad, democracia, justicia social, respeto a la Constitución. Y eso es lo que se ha hecho ahora. Y nos sentimos orgullosos porque el presidente respeta profundamente la Constitución de la República. Y eso y va impulsando a la República Dominicana por senderos democráticos y de desarrollo. Y ese es nuestro papel desde la fundación del Partido Revolucionario Socialdemócrata, nuestro papel. Y tenía entonces la ventaja de que José Francisco Peña Gómez tenía alianzas con todos los partidos democráticos de Europa. Con la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, Peña Gómez llegó a ser presidente de la Internacional Socialista en América Latina. Sí. Y vicepresidente a nivel mundial. Quiere decir que tuvimos una gloria extraordinaria como dominicanos. Claro. Y además como revolucionarios. Fue una cosa muy importante. Y algo que entonces hemos conservado, muchos, como tu abuelo. Abuelo dichoso ese. Sí, totalmente. Y nosotros mantener los principios que sirvieron de base para la formación de este partido. Yo me siento orgulloso de que entonces Atuey de Can, Jiménez, Atuey de Can, que era un batallador formidable, había en este país, hubo y hay y habrá hombres como Atuey, pero no superiores. Bueno, sí. Fue un hombre extraordinario en la lealtad, principio de lealtad, un hombre con todas las condiciones para ser siempre candidato presidencial. Y yo no, mientras esté Peña Gómez, yo lo que soy es un servidor de Peña Gómez. O como dice en la Biblia, como tú me estabas comentando ahorita, tú Sí. la sabes perfectamente, o mejor que yo. Sí. Como la lealtad es uno de los principios principales de un hombre que cree en Cristo, que Claro. cree en la religión. Atuey creía también en la religión, pero creía en Peña Gómez. Sabía que los principios de Peña Gómez, yo no sé si tú tienes 16 tomos que escribió Peña Gómez. Lo tengo ahí, lo tengo. Lo que escribió Peña Gómez. Y yo te recomiendo, como hago yo, porque te quedan muchos años de vida. Yo soy más viejo que tú y me queda mucho. Claro que sí, así será. Y entonces hay una cuestión. Yo tengo esos 16 tomos, no de lujo. Cada vez que se produce un acontecimiento duro en la República Dominicana, lo consulto. ¿Qué diría Peña Gómez en unas condiciones tal? Y entonces yo la sigo y la aplico, Wow. adecuándola al momento que estamos viviendo. Y por eso ese partido de nosotros, tiene una grandeza histórica formidable y yo me siento profundamente satisfecho, tanto con
el gobierno presidido por Luis Abinader, como con los aliados, los partidos pequeños, pero aliados de nosotros y del gobierno, que hemos seguido la trayectoria trazada desde el primer momento de su fundación. Bien, pausamos, amigos. Continuando justamente con este relato que realmente me llamó mucho la atención, porque el hecho de tener un libro de consulta que fue escrito hace 20 años, más de ahí probablemente, y el hecho de que pueda ser utilizado como libro de consulta actual, hay que tener una capacidad y un entendimiento del contexto histórico en el que las cosas pasaron para poder hacer ese análisis de esa forma correcta. Y eso me llama bastante la atención y realmente le felicito. Y voy a copiar su ejemplo porque mi abuelo me ha instruido desde que soy pequeña con la historia, los libros, los análisis, y ahora tengo un patrón más del que voy a seguir. Entonces realmente eso es algo admirable. Es importante, tendrá éxito seguro. Eso espero, eso espero. Si es la voluntad de Dios, así será. La pregunta. Así será, así será. Bueno, continuando con la pregunta y con el tema partidario y todo esto, de cara a las elecciones del 2028, ¿cuáles son las proyecciones que tiene su partido? ¿Tienen candidatos? ¿Pretenden lanzarse? ¿Pretenden ir en boleta? ¿Qué han hablado sobre eso? Es muy temprano todavía para tomar una decisión. La verdad es que mi propósito es tratar de servirle a la juventud dominicana. De manera que tengamos garantizada la continuación de los principios fundamentales que comenzaron con Juan Pablo Duarte. Y como te digo, fueron llevando y moviéndose hasta llegar a Tuedecán, pero pasando por Francisco Alberto Camaño Beñón. Y también nosotros, que dimos y ofrecimos nuestra vida y la vida de nuestra familia al servicio de nuestra patria y al servicio también de lo que eran sus jefes, sanos, morales. Entonces el Partido Revolucionario Moderno, que nace del PRD también, como nosotros, porque aquí todos los partidos democráticos y avanzados que hoy conviven, nacimos en el PRD, la inmensa mayoría. Lamentablemente ese partido dejó que se convirtiera, Que se extinguiera. sí, en actos dolosos para la Revolución Dominicana, y eso ha ido permitiendo que vaya decayendo cada día más. Ojalá pudiera en algún momento dado resucitar, pero lo que debe mantenerse vivo son sus principios, porque un objetivo y un principio puede rodarse y seguir siendo bueno, Claro, y mejorando, porque nada es estático. todo cambia. Nada, todo se mueve, hasta el mundo se mueve, y positivamente y a veces negativamente. Pero por lo regular es positivamente, y nosotros tenemos que respaldar que sea positivo el avance de nuestra sociedad. Sabemos que nuestro pueblo no ha logrado materializar esos objetivos. Cuando se materialicen esos objetivos es cuando cada familia dominicana tenga su vivienda, tenga asegurada su prestigio, su popularidad, su entereza, garantizado sin que nadie lo violente, sin que nadie lo agreda, que tenga luz eléctrica, que tenga agua potable, que tenga alimentación segura. Educación para todo el mundo. La educación es lo fundamental. Eso es cierto. Sin educación no hay nada. No hay país que progrese, ni familia que progrese, ni individuo que progrese. Tiene que educarse grandemente y entonces servir a la sociedad dominicana para ser importante. El que no le sirve a su pueblo no es importante, aunque sea un sabio. No, y me recuerda mucho una frase que mi abuelo me instruyó desde pequeña, es quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces creo que va muy atachado a este tema. Era así, ¿verdad, abuelo? Sí, sí. Una pregunta. ¿Hay una junta, hay una dirección en el Partido Socialdemócrata? ¿Quién la diría? Ah, bueno, Luis es el presidente. Luis es el presidente. Acuérdate que como el presidente se llama Luis también. Sí. Hay que hacer la especificación. Luis Miguel Decán García.
Ese es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. El hijo que de nosotros Cecilia. El hijo de Cecilia. Que nosotros fundamentamos, el hijo de Cecilia. Sí. Que nosotros fundamentamos y juramentamos ese partido. Y una cosa que yo admiro mucho, por ejemplo, es que Luis Miguel ha sido respetuoso con lo que eran los objetivos de su padre. Okay. Y ha buscado perfeccionarlo y ponerlo a la vanguardia de la lucha revolucionaria, que no lo hemos logrado, pero tenemos que lograrlo y vamos trabajando en ese sentido. Qué raro que ustedes no han sacado un medio de comunicación radial o televisivo, porque Es raro y eso es de las partes negativas que tenemos todavía, que la vamos a superar. Ahora ya vamos a avanzar en ese terreno y vamos a triunfar, porque eso es muy importante, tener un periódico o un programa. Bueno, lo hemos tenido los programas sin que sea de nosotros. Antes teníamos a Tribuna Democrática, que era un programa formidable, era un programa de guerra. desapareció Tribuna Democrática. Desapareció Tribuna Democrática a pesar de que el dueño de la emisora nos dio el programa gratis durante existiera el Partido Revolucionario Dominicano. Nos lo dio gratis, Wow. que era Brea Peña. José Bea Preña. Y a eso lo dejó caer la actual dirección de ese PRD. De ese PRD que fue glorioso. Fue una institución más alta que la cúspide de Pico Duarte, de tan importante que era y querido Bueno, por da, el pueblo dominicano. da trabajo de que aquí se pueda formar otro partido que supere al Partido Revolucionario Dominicano. El otrora Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Da mucho trabajo, porque hay que pensar primero en los principios de la patria, pensar en la patria primero, antes del dinero, porque hay muchos que dirigen partidos, pero buscando el dinero. ¿Tú te acuerdas que nosotros trabajábamos en todos los aspectos sin hablar de cuarto? Exacto. Para nosotros eso no existía. Era la patria, el amigo, porque nos la jugábamos siempre por el amigo, que ya estaba preso, que estaba siendo perseguido, igual que nosotros. Claro. Entonces había una sociedad comunitaria, una sociedad unida y que se defendía militantemente. Ahora en muchas ocasiones tuve la intriga. Donde hay intriga, hay inseguridad. Eso es cierto. Yo siempre le digo... Donde hay intriga, no hay seguridad. No, yo te voy a decir, yo siempre le digo a las nietas mías y los nietos. Yo tengo 11, como te dije. Y les digo, sean siempre prudentes. Cuando vayan a dar un paso hacia adelante, no se olviden del que tenían como paso antes. Y estén seguros de que ese paso que va a dar es sobre tierra firme, que no es una aventura. Aventura puede ser antes de darle paso, en el pensamiento, en la preparación. Pero cuando usted da el paso, es cuando usted ya está seguro de que ese es el camino que se debe seguir. Como ahora, nosotros estamos seguros, hay otros partidos, no solamente de nosotros, los aliados también, del PRM y el PRM y sus dirigentes. Estamos en lucha, porque siempre hay en todas las instituciones democráticas luchas por el poder. Claro. Cuando se abren los caminos electorales, hay lucha por el poder. Y no solo el poder del Estado, sino de la dirección del partido. Siempre que se mantengan unidos, Sí. para que no le pase como el PRD. Correcto, correcto. Y nosotros, yo tengo la esperanza y la seguridad, mejor dicho, de que el pueblo dominicano, por el camino que va por el camino de fortalecerse, de ser, aunque seamos un partido pequeño, ser una nación grande en cuanto al respeto debido por otros que tienen historias mayores, como en la América del Sur, Simón Bolívar, por ejemplo, tiene historia mayor que nosotros. Pero Duarte no la tiene menos. No, jamás. Y entonces cuando usted ve José Martí en Cuba, brillante, grande, querido, pero nosotros también. Duarte, Sánchez, Mella, allá, Fidel Castro, Che Guevara, querido en su No me tiempo. deje a Luperón, ¿eh?
No me dejes Luperón. Duarte, Luperón Sánchez, Mella, es Luperón. el héroe De la restauración. de la restauración de la República con Benito Monción, Santiago Rodríguez, Cabrera y otros que fueron los que dieron. Porque Luperón fue un hombre tan grande que se formó en la lucha. Porque al principio era analfabeto, no tenía, a los 12 años era analfabeto todavía. Empleado de un elemento que tumbaba palos, árboles, madereros, Sí. para hacer. Para para vender la madera. Pero la conciencia revolucionaria fortalece tanto y forma a los hombres decentes como piezas importantes de una nación, que Luperón lo hizo en esa educación de la práctica. Y aprendió entonces a escribir inclusive, porque ese libro que a veces se lo atribuyen a Rodríguez Ojío, la biografía de él, autobiografía de Luperón, eso es formidable. Y ahí usted ve cómo se va fortaleciendo y formando un hombre. Y por eso, por ejemplo, estos programas tienen la virtud de ser instrumentos de desarrollo mental del pueblo dominicano. Bueno, por aquí han pasado todos los presidentes después de la muerte de Trujillo y todos los vicepresidentes después de la muerte de Trujillo. Aquí el pueblo cuestiones abierto a toda manifestación del pensamiento humano. Aquí los líderes comunistas han pasado por aquí. Los derechistas han pasado por aquí. Por aquí pasó Pérez Martínez, el de la banda. Porque un programa tiene que ser abierto a toda manifestación del pensamiento humano. Pérez Martínez fue primero revolucionario Sí. y después se fue degenerando hasta convertirse En el jefe de los paderos. jefe de los paleros, asaltantes y ladrones, de lo malo, representantes de lo malo, de las conductas que no deben de existir en ningún país decente. Y fue él. Y era un profesional, Era ingeniero. era muy inteligente, pero cogió equivocadamente una línea que no lo iba a llevar a ninguna Por parte. eso hay que tener cuidado. Nadie está totalmente realizado hasta que no se materialice en la sociedad tu pensamiento. No. Eso es muy importante saberlo. Hay gente que no, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya. Nosotros somos personas que ya podemos, mucha gente, cuando tiene la edad de nosotros, dice, ya yo cumplí. Sí. Y ahora que sean los jóvenes, no, ahora tenemos que fajarnos y estar vivos en esos jóvenes. Inculcarle la experiencia que tenemos. Eso es lo que va a fortalecer el alma. Claro. Y cuando el alma es débil, el cuerpo no sirve. Entonces Eso usted es fortalece el alma a través de las ideas, de los recuerdos, de las ideas. Hay gente que no se da cuenta el valor, por ejemplo, de una fotografía. Yo mismo no le he dado nunca mucha importancia ni a la fotografía ni a la publicidad. Sin embargo, eso es sumamente importante. Claro. Las fotos hablan. Cuando Claro. tú ves una fotografía hasta de cuando era niño y tú comienzas a ver, pero mira, ese era yo, ese era fulano. Sí. Y la amistad más profunda, más grande y más dura era en la escuela. Eso Claro. es verdad. En la escuela y después ya en la adolescencia que comienza la gente a enamorarse, a tener otro tipo de vida y eso. Bueno, estamos próximos a finalizar el programa. Un mensaje final. Un mensaje final. Nunca hay mensaje final. Mi mensaje es que hay que luchar, que hay que amar a su pueblo, que hay que defender a su gobierno cuando ese gobierno se corresponde con la voluntad nacional de ser libre, independiente, soberano y respetado. Toda persona y toda familia aspira a ser respetada por su gobierno, por sus dirigentes y por su pueblo. Sobre todo, la libertad pública. Que se respete la libertad pública. Correcto, Realmente. la libertad histórica. Y recordar libertad, democracia, justicia social, respeto a la Constitución. Bien. Wow. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy con la honradora presencia de para mí, de un héroe nacional,
de una figura que dio en su juventud todo cuanto pudo por la libertad del pueblo dominicano. Y creo que nadie, absolutamente nadie, puede negar de que este señor que está aquí, le prestó su honradez, su vocación de servicio, Su vida. Al pueblo dominicano. Quisiéramos nosotros que aparecieran muchos Rafael Gamundi Cordero. En el momento que había que jugarse la vida, él era de los primeros. Y me consta a mí porque hicimos campaña juntos para ir a apoyar a Manolo cuando se fue a la montaña. Recuerda cuando nos reuníamos ahí cerca del acueducto, con Pichirilo, Baitisol, ¿quién más? Juan Bosco por ahí también. Sí, es decir, éramos como 9 y teníamos las armas ya. Bueno, ahí está Carlos Baitisol también. Teníamos las armas para ir a apoyar a Manolo, pero como Peña Gómez, eso fue el 19 de noviembre, Peña Gómez llegó y nos dijo, hay que dejar esto ya, porque Peña Gómez se iba también para la montaña. ¿Tú recuerdas eso, verdad? No iba como en los comandos. No, iba. Sí. Para mantener políticamente la orientación. Que nos reuníamos cerca del acueducto, ahí en la casa de César Roque. Ay, sí. Bien, amigos telespectadores, será pues hasta la próxima. Para Diana Bueno Veloz y para quien les habla Ercilio Veloz Burgos, fue un placer llegar a los hogares dominicanos con este señor. A nosotros nos consta que ha luchado en todos los frentes. Y cuando no ha podido luchar en todos los frentes porque las circunstancias no se lo han permitido. Ercilio Veloz y Diana estuvimos con ustedes. Hasta la próxima.